Buenas noches, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y yo soy Mireya Imas y vamos a platicar esta noche sobre amores. Amores sin violencia. Esto derivado de un evento que tuvimos hace pocos días en el campus de Ciudad Universitaria, aquí en la UNAM. Pero queremos hablar de lo que pasó en ese evento y mucho más. Y para ello me acompañan esta noche en el estudio Teresa Inchaustegui Romero. Ella es directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Tere, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mireya? Muchas gracias por la invitación y pues por estar aquí saludando a todos los universitarios, que es mi alma mater. Muchas gracias, Tere. Está también con nosotros la doctora Mónica González Contró. Ella es la abogada general de la UNAM. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y está con nosotros también Ana Beristain Aguirre, ella es subdirectora de Enlace y Vinculación de la Dirección General de Atención a la Universidad, a la comunidad en la universidad. Bueno, pues entremos en materia. ¿Cuáles son los elementos, los rasgos que nos permiten identificar estos procesos de violencia en las parejas? Más allá de la violencia bruta, digamos, la del golpe, la del grito, hay muchas otras formas de violencia en las relaciones. ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se generan? ¿Por qué se construyen estas relaciones violentas? Un punto muy importante que tocas, Mireya, porque lo que tenemos que decir es que tenemos un modelo de amor que cruza por la posesión y el dominio de la otra persona. Desde ahí tenemos que comenzar, ¿no? A desmontar ese modelo por otro en el cual sea el encuentro y crecimiento mutuo entre dos personas libres y soberanas en sí mismas, de manera que crecen juntos, se encuentran, pero sin ninguna relación de control, ni dominio, ni de subordinación y chantaje, porque hay de los dos lados esa tensión que así se maneja, se mantiene. O sea, hay modelos emocionales que aprendemos a veces ni siquiera sin racionalizarlos y que los emulamos, los reproducimos. Entonces, estos espacios que creamos esta vez con la UNAM, que nos encantó esa posibilidad, pues lo que hace justamente poner sobre la mesa para hacer conciencia de esas relaciones y evitar todas las formas sutiles de violencia que de una u otra manera terminan subyugando, terminan dominando. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Como uno, sobre todo cuando se es joven, pero a cualquier edad que uno tenga o comience una relación, ¿cómo identificar estos procesos que son tan sutiles, ¿no? Que incluso pueden nunca llegar a una violencia física, pero que hay una permanente violencia emocional, ¿no? En la cual estás siempre sentado en la orillita con el Jesús en la boca, ¿no? Claro, es algo, justamente lo que decía Tere, esta idea, ¿no?, que desafortunadamente no hemos logrado erradicar, ¿no?, de las nuevas generaciones que pensábamos, ¿no?, que ya íbamos caminando, pero desafortunadamente del amor como posesión de la otra persona. Y hemos visto, tristemente, pues entre los jóvenes, incluso entre la comunidad universitaria, que se ejercen muchas formas, como tú dices, de violencia, que puede llegar a la física, pero que no necesariamente llega a ese punto, pero que implican estas formas de sometimiento. Y lo preocupante es que los jóvenes ni siquiera se dan cuenta o lo identifican como una forma de violencia. Yo quiero compartirles, a raíz, bueno, de un evento que tuvimos sobre el tema, platicábamos en el aula hace ya algún tiempo sobre, pues, ¿no?, el tipo de violencia, y yo mencioné el revisar el celular, por ejemplo, ¿no?, algo que es muy importante para los jóvenes hoy en día. Y una chica, ¿no?, que estaba en el público, saltó diciendo, pero me decía, maestra, ¿pero por qué que me revise el celular es una forma de violencia? Entonces yo le comenté, a ver, contéstame tú esto que me estás diciendo. Y entonces empieza a hacer ella misma un proceso de reflexión, me dice, porque me controla, porque no tiene confianza en mí, ¿no?, porque no respeta mi intimidad.
Entonces, pero lo que es muy significativo, más allá de lo anecdótico, es que no estamos identificando, no están identificando los jóvenes estas formas de violencia, pues que pueden ser el primer peldaño para llegar a otras formas de violencia y que implican el sometimiento y el control de la otra persona, el no respeto a su libertad, ¿no? Que este es el punto porque importante. Incluso no se identifican o están normalizadas. Completamente. ¿No? Eso es parte de que me quiera. Claro, ¿no? y el problema con los procesos de violencia es que son cíclicos y generalmente tienden a escalar, ¿no? Entonces ahí también es como el foco rojo de que los jóvenes identifiquen, ay, bueno, pero solo me hizo una broma pesada, ¿no? O me cela, ¿no? Pero lo importante es identificar que eso generalmente va escalando, ¿no? Entonces, pues ahí es la importancia de que ellos conozcan, se informen, ¿no? Tengan herramientas para identificar estas situaciones. Hay ocasiones en que estas formas son parte también de la negociación cotidiana de una relación. A ver, enséñamelo, si no tienes nada que ocultar, pues déjamelo. A ver, pásame tu clave, ¿no? de celular. Y las pruebas de amor que son en este momento también de dame eso porque tú tienes confianza y tal, ¿no? O sea, y hay también detrás de eso, creo, un tema en donde las mujeres también nos colocamos desde una posición de subordinación y por lo tal aceptamos, concedemos, ¿no? Y en el momento en donde no concedemos o retiramos la concesión, es cuando puede darse el momento de violencia, ¿no? ¿Y cómo deberíamos de educarnos y reeducarnos? Porque no solo debemos apostar por quienes vienen detrás de nosotros, sino por las generaciones que ya estamos aquí, para no asumir esa condición de subordinación. O sea, ahí está el gran problema, porque una vez que te asumes como subordinado, todo lo demás te lo mereces. Exacto. Lo bueno y lo malo. Te lo dan, no es que tú Exacto. Sí, yo creo que hay que trabajar en el desarrollo de habilidades para la vida de los jóvenes definitivamente y precisamente creo que lo que está en el fondo es el discurso sobre la igualdad de género, que no hemos logrado permear lo suficiente. Porque cuando tú pues reconoces a otro en una relación como igual, bueno, pues las relaciones que se establecen son muy distintas, ¿no? A cuando hay esta posición de subordinación que tiene mucho también que ver, ¿no? Con una violencia estructural, pero con la educación de las mujeres, ¿no? Como bien decías que pues ahí o se enfoca, ¿no? A que sentirte deseada, sentir que si el otro no te cela, por ejemplo, confundir entre el que te celen y el cuidado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que generar nuevas habilidades y algo también importante es la creación de nuevas masculinidades, porque de repente hemos puesto mucho interés en la educación de las mujeres, en el empoderamiento de las mujeres, y los hombres también se han quedado como sin lo que supone la referencia de lo que significa ser varón, ¿no? Entonces tenemos que construir nuevas formas de ser varón sin que esto implique el demostrar pues que se somete a la mujer, que se ejerce control, ¿no? Entonces es un entramado muy complejo que va como a la estructura misma de lo que suponen los roles de género en cada sociedad. ¿Tú querías comentar, Ana? No, está bien. El tema de la violencia es que trasciende también de lo privado, ¿no? O sea, generalmente se asocia que la violencia en los hogares es un asunto privado, ¿no? Pero la violencia además se manifiesta mucho en los espacios públicos, ¿no? Las chicas que participaron en este festival que hicimos manifestaban que la mayor parte de las veces que enfrentan violencia o acoso es en el transporte público, ¿no? Entonces, también cómo desde la sociedad, desde las universidades, desde el propio Estado, hacemos acciones para generar espacios seguros para todos y todas, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque como que uno, cuando hablamos de violencia de género y esto uno presume o asume de manera equivocada que ocurre en el hogar, pero no, ciertamente el espacio público replica estas violencias. Sí, yo quisiera retomar dos cositas que señaló Mónica aquí, que es esto, por ejemplo, uno, que efectivamente la importancia de generar espacios en donde los hombres puedan replantearse y encontrar nuevas formas de ser hombres, porque ¿qué es lo que está pasando? Que frente al movimiento de las mujeres que salen de esos patrones de subordinación, ellos se quedan como frente a un referente que ya se les movió,
que no saben hacia dónde transitar y que generalmente el resto de los hombres le dicen, no, pues transita al terreno seguro, que es volver a reiterar estas formas de dominio machista. Pero es que además eso es lo que te van a aplaudir tus por amigos. Eso, claro. Lo que te dicen, ándale, ve y hazlo, ¿no? No, o sea, precisamente por eso creo que tenemos que abrir esos espacios para que efectivamente haya una alternativa, ¿no? en este proceso. La segunda cosa muy rápida es que tenemos que aprender a diferenciar el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es ese proceso exaltado en el que toda tu química está trastocada, pero el amor es un proceso de construcción, de diálogo, de construcción de empatía y de proyectos en común en donde empatan. Entonces, tenemos que conectar en el amor el cerebro y el corazón, no nada más dejarnos ir de bruces, sino siempre meter la cabeza, porque si no estamos perdidos todos, ¿no? Claro, y eso es justamente lo que el objetivo del evento que hubo en la UNAM, ¿no? Fue el 14 de febrero, porque es una fecha muy significativa para los jóvenes, ¿no? Para las y los universitarios, y entonces la propuesta era resignificar ese día, ¿no? A partir de lo que significa el amor, ¿no? Desde esta perspectiva que bien decía Tere, en el sentido de que el amor es un proceso de construcción, es el encuentro, digamos, de dos libertades, ¿no? De dos libertades que deciden, pues, caminar juntos y construir un proyecto de vida común, ¿no? Más allá de estas cosas, pues, que son muy bonitas, que se dan en la adolescencia, ¿no? Pues de los procesos de enamoramiento, de la emoción, de lo demás, pero que en un ambiente o en un contexto social que tiende a identificar este amor no desde la libertad, sino desde la posesión, pues resulta en entornos de violencia y profundamente agresivo, especialmente para las mujeres, pero hay que decir también, ¿no? Que los hombres también son víctimas o pueden ser víctimas de estos procesos de violencia que se dan sobre todo en la etapa adolescente y que tienen repercusiones, desde luego es importante en esta etapa, pero también a la forma en la que construimos relaciones a futuro, pues más estables, ¿no? Cuando se toma ya la decisión de un proyecto común. Entonces, Mónica, y a eso regresamos, tenemos que hacer una breve pausa, estamos ya a la mitad del programa. No se vaya, regresamos, estamos platicando sobre el amor es sin violencia. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos aquí en TV UNAM platicando sobre amores sin violencia en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Estamos platicando de masculinidades, nuevas masculinidades, pero también nuevas feminidades, ¿no? O sea, como que nos tenemos que reinventar un poco quiénes somos las personas en nuestra identidad, aquella que querramos definir, y cómo la sociedad nos está acompañando o no, o cómo debemos de hacer, con quiénes debemos de trabajar. ¿Dónde está este futuro de esta nueva visión de qué es ser hombre, de qué es ser mujer y con qué, incluso con qué sexualidad te identificas desde esa definición de género, digamos? Sí, mira, ¿no? Yo quería decir nada más una cosa que me parece muy importante, que el punto de partida es que el violentador o violentadora no necesariamente es alguien que tiene, o sea, es una mala persona, y hay que decirlo muy claro, no es que quiera violentar, es que me parece que carece de habilidades para relacionarse de una forma distinta. Y probablemente así fue educada. Y así fue educado, ¿no? Esos son los modelos, por ejemplo, que vivió en la casa, ¿no? Que vivió en su familia, y para eso, o sea, el problema está en lo que significa amar a alguien o tener una relación con otra persona. Y por eso, si partimos de esto, pues la respuesta está en la generación de habilidades y de mensajes distintos sobre lo que supone el amor, pero partiendo de que no necesariamente hay una mala intención. La mayoría de las veces yo estoy segura de que no la hay, sino más bien hay carencia de capacidades, ¿no? Y que el amor no significa perder tu identidad personal, ¿no? O sea, dejar de ser tú misma o tú mismo. Y que el amor tampoco es malo para los chicos, porque luego también se considera como debilidad, ¿no? Que un chico esté enamorado, pues, o eres débil o eres gay, ¿no? O sea, sí. ¿cómo?
Cuando perdemos esas sensibilidades en cualquier contexto, entre los hombres o entre las mujeres, creo que tampoco se busca un tema de deshumanización. Al contrario, reivindiquemos el amor, ¿no? Yo creo que es algo muy importante lo que están diciendo, porque como venimos de un modelo occidental en donde la razón, la fría racionalidad, es la que tiene que primar, hemos hecho siempre a un lado toda la parte emocional. Afortunadamente creo que incluso como por esa recuperación de la parte femenina en la visión de la humanidad, poner el tema de las emociones como un tema fundamental en el ser humano y en la vida social, ¿no? Claro. Por eso estamos hablando ahora incluso de poder tener como gobiernos una política de las emociones, porque nos estamos dando cuenta que en la emotividad hay una fuerza y una carga importantísima que hay que moldear para que se vuelva una carga positiva, y no, si no la frustración deriva en violencia, la falta en frustración, o sea, cosas que alimentan la violencia social, y que en México la violencia social en todas sus formas, lo dijo en una ocasión la ex secretaria de Salud, implica más del 15% del PIB en efectos sobre el clima social, sobre las propias personas. Entonces tenemos que tener, y yo creo que el sector educativo y el sector salud deben de tomarlo como algo muy importante dentro de sus políticas. En este punto me gustaría comentar que me llamó mucho la atención en el evento, y de hecho Ana no me dejará mentir, cuando estábamos participando de la organización junto con ustedes, y estaba la propuesta de carpas informativas y de unos espacios para que hubiera pláticas, y yo decía, ¿en un concierto? Y le decía, Ana, ¿pero para qué queremos todo eso si va a haber música y va a ser un concierto? No va a haber nadie en esos espacios. Y fue un éxito. Y realmente debo reconocer que me equivoqué rotundamente. La zona más exitosa, la parte más exitosa del evento fue justamente las carpas y los espacios estos de diálogos, ¿no? Sí, afortunadamente las y los jóvenes están buscando estos espacios. Tuvimos una serie de charlas por personalidades de la universidad que están trabajando estos temas de violencia, de sexualidad, de género, en fin, y estaban llenas las carpas y estaban participando con preguntas, ¿no? Entonces ahí te habla justo de la necesidad de tener más de este tipo de espacios. Y otra respuesta muy interesante fue que tuvimos los camiones de la prueba del VIH gratuitos y teníamos largas filas de jóvenes dispuestos a hacerse estas pruebas, ¿no? Cuando en otra época era un gran tabú, ¿no? Hoy por hoy tienes una juventud que dice, bueno, y chispas, a lo mejor tuve un momento de riesgo, ¿no? Y voy a hacer una prueba para saber cómo está mi situación en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que parte de los resultados importantes de este festival es ese, ¿no? Que pudimos medir la disposición de las y los jóvenes a entender también una forma distinta de relacionarse con los juegos que se dieron, con las pláticas que se dieron, en fin. Y tenemos una tarea muy importante todavía pendiente, espero que nos apuremos a hacerla y podamos dialogar sobre esto, lo que nos escribieron. Tenemos que leer todas esas notas que nos dejaron en los tendederos. Nosotros tuvimos un ejercicio que le pusimos el tendedero del acoso, ¿no? Entonces participaron cerca de 300 jóvenes, sobre todo chicas, ¿no? Y un dato muy rudo es que el 80% de las personas que contestaron de cuándo fue tu primer acoso fue entre los 4 y los 11 años, ¿no? Entonces, y en la casa. Pues te habla de que eso en el ámbito del hogar, ¿no? Te habla de que en ese exactamente, ¿no? O sea, son lugares en donde tenemos que poner los focos muy abiertos, porque ahí tenemos que trabajar, ¿no? Sí, y todo pasa por esto que decíamos de la construcción de las masculinidades, ¿no? Especialmente, pues, esto se manifiesta en el ámbito doméstico con personas conocidas a quienes, pues, manifiestan, ¿no?, haber sufrido este acoso. Y estamos hablando de un problema muy, muy importante que toca lo mismo, es el tema de la violencia estructural y de cómo transmitimos pues que nos debemos relacionar hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, un piropo, ¿no?, que decimos puede parecer una cosa inofensiva, pero supone un mensaje, digamos, de posesión, de poder sobre la otra persona a la que se le hace el piropo, ¿no? Entonces, y de transmisión de la intimidad de esa otra persona, ¿no? Porque yo siempre he pensado por qué alguien piensa que me interesa lo que está pensando sobre mi cuerpo.
O sea, yo pues, no tengo ningún inconveniente en que piense lo que quiera, pero ¿por qué me lo tiene que hacer saber a mí? ¿No? Sí, ¿por qué no te dice, ay, qué inteligente eres? Exacto. ¿No? Esos piropos son muy apreciados. Pues, ¿no? Aunque supongo que caminando en la calle es difícil percibir sí, claro. inteligente es alguien, pero es este espacio también de respeto de la individualidad, ¿no? O sea, hay espacios donde estamos en colectivo, pero eso no quiere decir que compartamos intimidad, ¿no? Y el cuerpo, pues, es algo muy íntimo. Así es. ¿No? Y bueno, y el piropo todavía va y pasa, pero que te Más toquen. allá de eso, claro. Que ¿no? toquen. Bueno, hay todo un tema ahí muy fuerte de debate en esa cuestión que ojalá en algún momento tengamos oportunidad de darlo organizadamente y saquemos toda la enseñanza y todos los puntos que están ahí. Pero yo quisiera volver sobre este tema de todas estas experiencias que salieron del evento, de tanto de hombres como mujeres, de que efectivamente es un material que hay que devolver a las compañeras y compañeros que estuvieron presentes, en el sentido de plantearlo, esto salió, y discutir, rediscutir el tema en talleres mixtos de hombres y mujeres. O sea, tenemos que trabajar, trabajar Está mucho perfecto, en sí. esa parte Sí, es de encuentro de estas dos visiones, de estar en el espacio público, de estas dos maneras de llevar el cuerpo. O sea, tenemos que compartir con los jóvenes, varones, mujeres y hombres, esa manera de experimentar el cuerpo y experimentar la calle y experimentar la casa y el género, ¿no? Creo que es una cosa, porque si no les compartimos tampoco podemos generar empatías, ¿no? Y algo muy, muy lindo que, digamos, nos llena de esperanza, porque, bueno, hablamos de las preocupaciones, pero también uno de los tendederos decía, ¿no? ¿Dónde has experimentado o encontrado el amor en Ciudad Universitaria? Y fue muy lindo porque pensábamos... Sí, pero además, pues, digo, yo pensaba, ¿no? Que se iba a referir a relaciones de pareja, y muchos decían, conociendo a quienes son mis mejores amigas o amigos, ¿no? Paseando a mi perro en las islas, ¿no? Compartiendo en distintos espacios de la universidad, lo cual quiere decir que vamos caminando en esta resignificación del amor, que el amor no es solamente el amor de pareja, ¿no? Sino que también tiene que ver con un concepto muchísimo más amplio, que es el encuentro con el otro, desde la libertad, que pasa por las relaciones de amistad también, y esto me parece que es muy rescatable y que tendríamos que devolverlo también a la comunidad universitaria, porque es una buena noticia que podamos nosotros entender el amor así, porque nos va a llevar a construir relaciones de pareja y otro tipo de relaciones mucho más sanas, ¿no? Cuando lo entendemos en estos términos mucho más amplios. Absolutamente. ¿Tú querías comentar, Ana? No, pues el reto que tenemos desde la universidad y desde todas las universidades, escuelas y demás, ¿no? Porque generalmente nuestros jóvenes vienen, depende de dónde estemos, ¿no? Pero de espacios muy violentos a veces en el hogar, ¿no? Y entonces justo y en el entorno, exactamente, ¿no? Entonces, como hoy la universidad, nuestros bachilleratos, nuestros espacios educativos se vuelven esos espacios de seguridad, y donde ellos es la única oportunidad que tienen de resignificar justo, ¿no? Otro tipo de relaciones. Que es un poco lo que decía Mónica del tendedero, ¿no? Exactamente. Pues, encontrar el amor en CU, sí, ¿no? Claro, porque pues, aquí soy yo y soy libre y me siento a gusto, que eso es también algo muy interesante, ¿no? Que dejemos de pensar solo en el amor carnal o en el amor de pareja. También amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros amigos, a nosotros, ¿no? mismos. A nosotros mismos, sobre todas las cosas, digamos, sin caer en el exceso tampoco, ¿no? Todo amor excesivo en el narciso. es malo, ¿no? ¿Qué recomendación dejaríamos para la mesa y qué nos queda por hacer en particular en la universidad? Pues bueno, yo dejaría que sigamos repitiendo estos ejercicios, que fue un muy buen ejercicio, y entonces hagamos más acciones, más ejercicios masivos y no masivos, ¿no? Para hablar sobre estos temas, para que los jóvenes encuentren información que a veces no tienen o no saben dónde poder encontrarla, ¿no? Y seguir trabajando en conjunto para tener unos mejores espacios en la universidad y en la sociedad, ¿no?
Yo creo que a nosotros nos queda un reto muy grande, digamos, como universidad, pero también como sociedad, como país, que es este tema de educación de la afectividad, ¿no? La educación en las emociones, porque eso también se ha dejado, ¿no? Como bien decía Tere, muy de lado y cruza, especialmente en la etapa adolescente, ¿no? Cruza por todas estas formas como nos relacionamos, ¿no? Especialmente en la pareja, y desde luego pues la construcción de las nuevas masculinidades. Eso nos queda como una gran tarea, sin dejar de insistir, ¿no? En todo el tema de igualdad, ¿no? De la construcción de lo que significa también ser mujer, para generar relaciones mucho más igualitarias. Rápidamente. Yo, en primer lugar, feliz de la vida por haber podido tener esta experiencia con la UNAM. Pienso que efectivamente a partir de esta experiencia y de todo lo que nos ha dejado, que todavía tenemos mucho que moler ahí en esto, pues seguir construyendo, abrir mucho más de estos espacios, no tan institucionales, sino así un poco de happening, porque es como más espontáneo todavía, me parece, que puede dar mucho. Y sí, coincido completamente con Mónica, porque para mí el tema de las emociones y del trabajo de las emociones, la política de las emociones, como me gusta llamarle, tiene que ver ya no solamente con nuestra vida personal y familiar, sino con nuestra vida social y política, con la posibilidad incluso de, como seres políticos, construir alternativas reconociendo a los otros y a las otras. Así es. Entonces, para mí es algo que está muy ligado, porque me parece que si la cabeza nos empuja hacia ciertos lugares, es el corazón el que nos impulsa. Y ahí sí, y entonces, ahí con eso nos vamos a quedar, con la cabeza y con el corazón, que fue uno de los llamados que hicimos justamente en el festival. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Mónica González. Mónica, Tere Inchaustegui, Ana Beristain. Gracias. A usted que nos hizo el favor de acompañarnos, a todo el equipo de TV UNAM que hace posible esta emisión. Le esperamos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Buenas noches.